Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un tema sobre estas actitudes farisaicas. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Esto es una referencia evidentemente a los antiguos fariseos judíos. Ellos tenían unas actitudes que pretendían ser muy espirituales, pero a la hora de la verdad, en realidad de espiritualidad tenían muy poco. Incluso los mismos fariseos, estos religiosos judíos que se ufanaban de ser piadosos ante Dios, fueron precisamente los enemigos de Cristo y los que lo instigaron para que fuera llevado a la cruz. O sea que esa hipocresía de este tipo de personajes era verdaderamente patética. Pero no quiero hablar mucho del tema de estos señores de la antigüedad, ni tampoco de los fariseos cristianos que a lo largo de la historia han surgido. Muchos de ellos, evidentemente, la mayoría, si no todos, nunca fueron cristianos de verdad, no nacieron de nuevo, pero tenían el mismo error, también pretendían adorar y honrar a Dios, pero al mismo tiempo todo era una fachada, era una cáscara vacía, una falsa piedad, y al final ellos eran también enemigos de Dios y perseguían a los verdaderos cristianos incluso con la muerte. Evidentemente no me interesa ni lo primero ni lo segundo. Lo que nos interesa ahora simplemente es ver qué actitudes puede tener un cristiano nacido de nuevo, que puedan ser similares a la de los fariseos. Es más, no es que sean similares, es que en cierto modo son las mismas que tenían los mismos fariseos judíos de la antigüedad. Y sin embargo, el creyente puede estarlas practicando o haberlas practicado en el pasado y pensar de que esa actitud es muy espiritual. Ahí está la gran paradoja, que el creyente sin detectarlo pueda creer que ese tipo de actitudes que tiene son buenas y que no está haciendo nada mal, sino por el contrario está haciendo algo bueno, a sus ojos, por supuesto, y a la hora de la verdad no sea ni bueno para los demás ni para Dios. Y lo que necesitamos pues es identificar esas actitudes farisaicas. Hoy vamos a ver solamente dos. Había hecho una grabación anterior que íbamos con tres, pero duraba una hora y me parece eso demasiado. Por eso la segunda y la tercera irán aparte, posiblemente con una prédica para cada una de ellas o quizás una sola. Pero ahora vamos a ver dos. Antes vamos a ver un momento quiénes eran estos fariseos de la antigüedad, estos judíos fariseos. Pues estos surgieron en el siglo segundo antes de Cristo. ¿Por qué surgieron? Porque durante ya unos 300 años aproximadamente, todo lo que es Judea fue dominada por los griegos, por el imperio macedónico, que se dividió a la muerte de Alejandro de los Ptolomeo y en la zona de Egipto, y Seleuco, el imperio Seleucida, en la zona de Siria y también Líbano. Pues bien, al principio con los Ptolomeos estuvo todo muy bien, eran bastante respetuosos de la religión judía, no les molestaba, pero cuando el imperio Seleucida tomó el territorio de Judea, se convirtió en un gobierno abusivo con los judíos y ellos pretendían imponer todas las ideas helenísticas. Hasta tal punto que los saduceos del tiempo de Jesús ya eran básicamente helenistas. Aunque ellos todavía hacían los oficios sacerdotales, su pensamiento era muy helénico. Pero para poder preservar, digamos, todo lo concerniente a la ley mosaica, surgieron los fariseos como una reacción ante ese helenismo. Y los fariseos pretendieron ser pues la versión del judaísmo más fiel, honesta y rigurosa también de la ley judía. Pero se les pasó la mano. En su afán de honrar a Dios a través del seguimiento de la ley, crearon un cuerpo de preceptos engorroso que en los tiempos de Jesús iba a producir muchos problemas con el propio Jesucristo. Y vamos a ver algunos de esos choques que tuvo con Jesús.
Y cómo ese tipo de actitudes, no digo todas, pero muchas de ellas, también los mismos cristianos nacidos de nuevo pueden estar pecando con eso. O por lo menos, si no pecando, por lo menos estorbando a otros cristianos y tomando actitudes que no son correctas ante los ojos de Dios. Pues bien, vamos ahora pues a ver este tipo de situación, ¿no? Y hemos pues hecho la pregunta, ¿podemos nosotros los nacidos nuevos también caer o haber caído en alguno de esos errores? Pues sí, lamentablemente sí. Hemos caído, me puedo incluir también yo, en el pasado. Si no estamos cayendo en el presente, porque no sabemos detectar que esa actitud es una actitud farisaica y no una actitud cristiana. Por lo tanto, allí está el meollo del asunto. Vamos a detectar cuáles son esas actitudes. Y los nombres van a ser curiosos. Vamos a empezar pues por la primera de ellas. Yo lo titulo simplemente con lo siguiente. Fíjense, qué bueno soy yo y qué malos son los demás. No hace falta ponerle un nombre rebuscado, simplemente se sintetiza en esa actitud. Qué bueno que yo soy y qué malos que son los demás. Es una autopercepción moral muy elogiosa de uno mismo. Y eso puede llevar, por supuesto, a la arrogancia espiritual y posteriormente a juzgar desmedidamente a los demás como moralmente deficientes. Ah, esta gente no son como yo, que yo sí estoy observando la ley de Dios como debe ser. Y comienza pues el ego a levantarse. La humildad, por supuesto, es lo que necesitamos para poder contrarrestar esa actitud equivocada, que es la arrogancia espiritual. Tenemos que ser humildes para reconocer que somos pecadores. No, eso es una broma, no es un cliché religioso, es que verdaderamente somos pecadores. Y van a notar una cosa curiosa. En una iglesia van a notar que las personas más espirituales son las que más hablan de pedir perdón por los pecados, por sus pecados. Y muchas veces el más carnal como que eso no lo menciona, pero los más espirituales sí dicen, Señor, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados. Hay una mayor conciencia de la pecaminosidad en la persona que es más espiritual. Curiosamente, a más carnal, menos consciente de tu propia pecaminosidad y puedes ser más arrogante. Por lo tanto, esa arrogancia no es un síntoma adecuado ni bueno para poder describir tu estado espiritual, sino más bien para poder decir que todavía hay por madurar mucho, que debes dejar esa actitud de arrogancia y ser también humilde. Porque si no somos humildes y no reconocemos lo pecaminosos que somos, porque todos pecamos de alguna manera, en mayor o menor medida, todos pecamos, va a pasar lo siguiente, que vas a mirar la paja del ojo ajeno, y como decía el Señor Jesucristo, no vas a ver el tronco que tienes en tu propio ojo. Y eso es un gran problema. No reconocer el tronco que tienes en tu propio ojo. Bien, vamos a ver ahora un pasaje en Lucas, capítulo 18, verso del 9 al 14. Lamentablemente ya no puedo llegar a hacer las grabaciones con PowerPoint de momento. No he tenido problemas, la última grabación que hice salió bastante mal. Y bueno, ahora estoy grabando directamente. Pero bueno, yo supongo que podrán perdonarme que simplemente mencione y no lo ponga en pantalla el versículo. Dice este pasaje, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjense cómo empieza Jesús diciendo, ¿eh? Lo que dice al principio es fundamental porque ahí va a definir este tipo de actitud que es aquellos que confían en sí mismos como justos y a su vez menosprecian a los otros. ¿Y quién va a ser el personajillo que va a ser el que va a representar al arrogante? Pues ni más ni menos, si pues que lo han adivinado ya, un fariseo. Fíjense lo que dice Jesús. Dijo también esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerdan que los publicanos eran los famosos cobradores de impuestos y eran odiados por la gente porque muchas veces abusaban de su función y cobraban a veces excesivamente, y se hacían ricos con esa función dada por los romanos para cobrar los impuestos. Y por lo tanto eran muy odiados. Pues tenemos pues a uno que se supone que es ufana de ser justo, el fariseo, y el pecador, porque la gente lo va a ver como una persona mala. Pero, ¿cuáles fueron las actitudes de uno y del otro? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí a mi lado. Fíjense lo que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y siguió así la lista de todas las bondades y de este señor. Esa era su oración: qué bueno que yo soy y qué malos que son los demás. ¿Qué hizo el publicano? Dice el pasaje: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece en su arrogancia, su enaltecimiento moral, será humillado. Y el que se humilla, vamos a decirlo moralmente, será enaltecido. El que reconoce que sí es pecador, y el publicano, que efectivamente seguramente tendría pecados más voluminosos que quizás el mismo fariseo, sin embargo, tenía algo positivo, tenía un corazón que reconoce su pecaminosidad, que no se vuelve arrogante, que no va a despreciar a los demás pecadores como peores que él, porque él sabe que es pecador. Mientras que el publicano no, el publicano, él no se hace eco de su propia pecaminosidad, sino que se siente santito, se siente una maravilla de persona. Y muchos cristianos lamentablemente pueden terminar cayendo en esto y empezar a despreciar a otros. Es verdad que podemos nosotros hacer una evaluación crítica de otros hermanos, qué es lo que han hecho, de las cosas buenas o las cosas malas, pero eso no significa que debamos cebarnos cuando estamos haciendo un juicio a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pecadores y por lo tanto debemos ser comedidos en nuestros juicios a los demás que han pecado, que han hecho algo malo, pero sin un sentido de superioridad que digas, qué bueno que soy yo y qué malos son estos. No, eso es algo que nosotros debemos evitar a ultranza, de ninguna manera, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y fíjense que aquí Jesús claramente está diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, que ante los ojos de Dios, esa humildad, incluso a la crítica contenida y comedida de otros, que no solamente va a ver lo negativo, sino también lo positivo. Porque si tú solamente vas a ver cosas negativas de una persona y no vas a ver las cosas buenas, significa que te estás parametrizando hacia lo negativo y estás de alguna manera también incurriendo en este mismo error, en esta misma actitud farisaica de considerarte que eres muy bueno, muy acertado en tu forma de entender la fe cristiana, y que el otro está muy equivocado. Cuidado con eso. Bien, vamos a ver la segunda. También esto es muy común. ¿Cómo la titularíamos? Del siguiente modo: si tú no tienes mis bendiciones, no tienes mi mérito. Interesante, ¿no? Es la actitud de juzgar a los demás a la luz de nuestra propia vida usada como un patrón. Es decir, si algo me sucedió a mí, se supone que a todos los demás les debe suceder igual. Y si yo tuve unas bendiciones y puedo decir, o por lo menos pretendo,
decir que esas bendiciones llegaron por mi talento, por mi esfuerzo, por mi diligencia, entonces yo me las merezco. Yo me gané esas bendiciones. Y hay muchos que están absolutamente convencidos de esto, que si tienen una bendición es porque se la han ganado. Y también si te faltan bendiciones es porque has fallado, o en tu fe, o en tu diligencia, o en tu esfuerzo, lo que sea. Has fallado. Te lo mereces en cierta manera. Cuidado con eso. Si consideramos que nuestras bendiciones son fruto de nuestro esfuerzo, talento y mérito ante Dios y vemos que otros no tienen esas bendiciones, hay quienes tienden a juzgar inmediatamente como personas que no se esforzaron, no tuvieron el talento ni el mérito ante Dios para recibirlas. Y vamos a poner aquí algunos ejemplos. Fíjense lo que voy a decir. Solamente son unos cuantos. Solamente 6. Por ejemplo, yo podría decir, yo me considero una persona inteligente. ¿Por qué los demás son tan brutos? ¿No se alimentaron bien de niños o es que tuvieron algún déficit vitamínico, algo que no les irrigó la cabeza? Y puedo arrogarme diciendo, bueno, si no son como yo es porque seguramente algo han fallado. Pero no todos nacemos igual. O también podría decir, yo me considero culto y arrogarme en mi cultura. Ah, qué culto que soy, los demás qué ignorantes que son, qué incultos. ¿Es que no han querido estudiar o que no les gusta leer? Y también arrogarme con eso. O por ejemplo, también decir yo tengo trabajo y por qué fulanito no lo tiene. ¿Será que es flojo y no quiere trabajar? Porque claro, si yo lo tengo, ¿por qué el otro no lo va a tener? Si yo lo he conseguido, ¿por qué el otro no lo va a poder conseguir? Y damos por hecho que nuestro patrón de vida se va a aplicar a todos los demás seres humanos. Es una falacia muy común que he escuchado en muchas personas, incluidos pastores. Es decir, si a fulanito le pasó eso, tú alégrate porque seguramente a ti también te va a pasar. Algo bueno, claro. Y por supuesto eso no es verdad. Si algo bueno le pasó a fulanito, no significa que a ti te va a pasar eso bueno. Y si algo malo le pasó a fulanita, no significa que eso te va a pasar a ti. Sea de una manera u de otra, no existen patrones que podamos aplicar a nuestra vida para otras personas, ni viceversa, otras personas para nosotros. No hay forma. Y no podemos decir que las bendiciones que goza una persona son necesariamente porque esa persona se ha merecido esas bendiciones. Por ejemplo, yo tengo casa, ¿por qué fulano no tiene casa? Estoy hablando de una propiedad. ¿Será que no se esforzó y no ahorró lo suficiente para tenerla? ¿Podemos juzgar la vida de los demás porque somos una especie de Dios que lo sabe todo? ¿Que por qué, en qué circunstancias cada uno puede enfrentar en la vida para que ciertas cosas podamos adquirirlas y otras no? ¿Somos Dios? O también otra que incluso también la he visto muy común. Yo tengo cónyuge, pero ¿por qué fulano no la tiene? ¿Por qué no está casado? ¿Por qué no tiene esposa? ¿Tiene un problema de orientación? Ya sabemos a qué me refiero. ¿Es místico o es tonto? Y claro, se comienza a juzgar, ¿no? Ah, yo sí lo tengo, ¿por qué los demás no lo tienen? Algo raro hay por ahí. O por ejemplo, yo tengo hijos, ¿por qué fulanito no tiene hijos? ¿Será que juegan mucho al quinqué en lugar de estar con el cónyuge? E incluso he escuchado esa crítica hacia mi persona, porque yo una vez estuve casado, efectivamente por unos años, y no tuve hijos. Y claro, siempre dicen, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste hijos? Y claro, comienza a elucubrar y a hacer sentencias de las explicaciones por qué es que yo no tuve hijos, o por qué es que yo no tengo ahora un cónyuge, o por qué es que no tengo casa, o por qué es que no tengo trabajo, o por qué es que no tengo esto o lo otro, o lo que sea. Y así, ese tipo de actitudes son comunes, lamentablemente. Ahora, hemos mencionado unos pocos ejemplos. Es posible que algunas de las críticas, ojo, lo que voy a decir, sean ciertas si efectivamente ha habido déficit en esas personas de talento, de diligencia, de esfuerzo,
o incluso de piedad, porque uno diría, ah, sí, es que esa bendición me vino porque yo fui fiel y obediente a Dios. Y esa déficit de bendición no vino porque esa persona no fue obediente a Dios. Y por supuesto, hay cosas que son explicables por la respuesta divina a nuestra fidelidad a Él, a nuestra obediencia a sus mandatos, y también hay castigos de Dios y disciplina de Dios por causa de desobedecer los mandatos de Dios y del pecado. Y de los errores también que cometemos, porque no solamente tienen que ser pecados, pueden ser simplemente errores. Cometes un error que te es un desastroso, yo sé de eso, y al final pues vienen las consecuencias. Pero aunque podamos explicar y atar cabos de que algunas bendiciones o defecto de bendiciones puedan venir de méritos o de deméritos de nuestra vida, no todo eso se explica por ello. Y tenemos que tener mucho cuidado de hacer juicios ligeros. Y ahora vamos a ver un juicio de la Biblia bastante ligero y bastante hostil y duro para quien tuvo que soportar ese juicio. Ahora vamos a ver. Lo que quiero decir es que aunque puedan algunas cosas ser ciertas, por las cuales las personas no tengan esas bendiciones, el problema no es ese, el problema es la actitud del corazón de jactarse de sus bendiciones como si estas fueran exclusivo fruto de sus méritos. Y el que otros no lo tengan es fruto de sus deméritos. No siempre es así. Hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Y vamos a hablar de Job y de los amigos de Job. Cuando los amigos de Job vieron caído en desgracia, una desgracia terrible que pasó a Job y a su familia, y Job mismo se queda enfermo, no solamente pierde a toda su familia y sus propiedades y sus riquezas, sino también se queda enfermo. Y fueron algunos amigos de Job a condolerse con él, y mientras estuvieron callados, la cosa funcionó muy bien. Hasta ahí, muy sabiamente. Pero en el momento que abrieron la boca, la fastidiaron totalmente. ¿Qué fue lo que dijeron los amigos de Job? ¿Qué pretendían decir? Fíjense cómo aplicaban este error que acabo de mencionar. Esta actitud farisaica la aplicaban ellos muchos siglos antes de que los fariseos existieran. Pero el error es el mismo. Decir que seguramente Job le había sobrevenido esa desgracia. Fíjense cómo había ese juicio a la ligera porque había pecado de alguna manera. Y el muy pillo de Job no había dicho en qué había pecado y no lo había reconocido, y como pillo tenía que sufrir el castigo divino que estaba padeciendo en ese momento. Y los amigos de Job, en discursos extensos durante varios capítulos, van a dialogar con Job para convencerle de que efectivamente él estaba ocultando un pecado y que por ese pecado es que tenía esa desgracia. ¿Puede el pecado, una desgracia provenir de un pecado? Por supuesto que sí, eso lo sabemos. Sabemos que Dios disciplina a sus hijos y que si pecan va a castigarlos. Pero no en todos los casos. Ahí está lo interesante del asunto. No digas en todos los casos es así. Eso no es verdad. Hay que tener mucho cuidado a hacer juicios a la ligera. Y Elifaz elamita empieza diciendo en el capítulo 4, verso del 7 al 9, diciendo: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En realidad lo que dice aquí Elifaz elamita es verdad. Donde está el error es en suponer que esa verdad se aplica a todos los casos. Eso no es cierto. Yo puedo decir personalmente que hay bendiciones que podría yo explicarlas en base a diligencia, esfuerzo y obediencia a Dios. Pero hay otras bendiciones que yo he recibido en mi vida que no puedo explicar absolutamente de ninguna manera mediante ese criterio. Simplemente Dios me la dio por gracia.
Pero ahora veremos que incluso el esfuerzo, la obediencia y el talento también son parte de la gracia de Dios, y lo vamos a ver al final. O sea que no hay escapatoria para esto. Y también hay otro misterio. Hay problemas y sufrimientos que he padecido en mi vida que yo puedo decir que pueden ser por la disciplina, por mis errores. Pero también hay otras cosas malas que me han sucedido en mi vida que no les puedo encontrar ninguna explicación. Y yo sé que hay muchos creyentes que padecen situaciones terribles y no pueden encontrar una explicación. Y estamos hablando incluso de niños con enfermedades de nacimiento, enfermedades genéticas. Y nadie puede decir, es que ese niño pecó. De alguna manera pecó cuando tenía el babero. No, hay cosas que no podemos explicarlas bajo eso. Por eso, decir que todo lo que sucede en la vida, bueno o malo, es fruto de nuestra obediencia o desobediencia, diligencia o falta de diligencia, mérito o demérito, no es verdad. Algunas cosas podemos, digamos, relacionarlas a ello y otras simplemente no. Y aquí los amigos de Job estaban precisamente cometiendo ese error, suponiendo que todo lo que sucede malo tiene que ser por algún pecado. Y aquí, de ningún modo, se trataba de eso. De ningún modo. Job no padeció por sus deméritos. Y por ello es que Job defendía su integridad. Y de hecho, al final, Dios refrenda la inocencia de Job y se molesta con los amigos de Job por haber dicho palabras sin sabiduría. Hasta tal punto que tiene que decirle a Job que ore por ellos para que puedan ser perdonados por Dios. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Job oró por ellos para que fueran perdonados. Fíjense que cómo molestó a Dios esa actitud, esa ligereza de juicio, esa actitud farisaica de juzgar precipitadamente a una persona porque no tiene ciertas bendiciones, que tú las tienes posiblemente, y tratar de decir que es por alguna deficiencia que hizo. Cuidado, eso no necesariamente es cierto. No hay que ser arrogantes tampoco en ese aspecto. Pensar de que todo esto va a tener correlaciones con lo bueno o con lo malo. Cuidado. Y eso enoja a Dios. Por eso tuvo que Job orar por estos amigos para que sean perdonados por Dios. Y nosotros podemos también enojar a Dios cuando hacemos juicios a la ligera y juzgamos a personas que están padeciendo circunstancias, falta de bendiciones, como necesariamente que ese se la ganaron. Cuidado, posiblemente no sea nada para nada el caso. Y por lo tanto yo no soy quien, yo no soy Dios, para poner el dedo acusador, porque le faltan las bendiciones y tratar de condenarles por ello. Para nada. Bien, vamos a ver pues un pasaje de Mateo, capítulo 10, verso 8, donde Jesús mismo nos enseña sobre esto. Y nos dice una cosa adicional, que no lo habíamos quizá tomado en cuenta antes. Que incluso cuando tú te puedes jactar de decir, esto lo he hecho por mi esfuerzo, por mi talento, por mi piedad ante Dios, porque fui obediente, pues tienes que saber una cosa. Incluso eso también vino de Dios. Incluso eso Dios te lo dio. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 10? Que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea que incluso las cosas buenas que hacemos también son gracia de Dios, que Dios nos concede para poder lograr esas bendiciones que podemos encontrar incluso correlación entre nuestra obediencia y nuestra piedad para poder recibir esas bendiciones. Porque incluso eso también lo da Dios. Recordemos que Dios tenía dos formas de actuar en la historia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando había alguna amenaza militar, un sitio de alguna nación enemiga sobre Jerusalén, habían dos maneras en que Dios resolvía el asunto. A través de la lucha militar del pueblo judío, que se enfrentaba militarmente y le daba la victoria, y la otra era cuando solamente tenían que ellos ponerse a mirar y nada más, y era Dios mismo que se encargaba de destruir al ejército enemigo.
Él solo lo hacía. No era a través de la lucha. Por lo tanto, ya sea porque Él solo lo hace, o sea porque lo haga con tu esfuerzo, también esa victoria y esa recompensa a tu esfuerzo y el esfuerzo mismo proviene de Dios. Dios te lo dio. Cuando Jesús dijo que daba dones de parte de Dios, le dijo que cuando reciban esos dones, y podemos esto extrapolarlo también a todo tipo de bendiciones, no solamente a las bendiciones de los dones de Dios, sino también a las bendiciones materiales, psicológicas, etcétera, que podamos recibir en este mundo. Dijo una cosa, Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Te das cuenta la diferencia? Todo esto que tienes, todas tus bendiciones que tú puedes disfrutar hoy, si tienes casa, coche, cónyuge, hijos, perro, gato, perico, lo que quieras, si tú tienes cualquiera de estas bendiciones, es porque las has recibido por la gracia de Dios. Incluso aunque pretendas arrogarte de que te las mereces, lo que hiciste para poder conseguirlas, por así decirlo, también te lo dio Dios. Dios te dio el paquete completo. Por lo tanto, nadie puede jactarse de que decir, no, esto me pertenece porque yo me lo gané. Eso está para la gente del mundo. La gente del mundo dice esas cosas. Pero los que son nacidos de nuevo, los que conocen el consejo de Dios, la palabra de Dios, saben que eso no es verdad. Dice, de gracia recibisteis estos dones o estas bendiciones. ¿Qué tienes que hacer con ello? Dar de gracia. Esa es la actitud correcta. Por lo tanto, podemos concluir ya para ir terminando. El que sirve en virtud a los dones que Dios le ha concedido y está dotado de ciertas bendiciones, no debe jactarse de las mismas como si fuesen suyas, sino manifestar su gratitud a Dios por tenerlas, mostrando que amor y misericordia a los demás, en virtud de que ellas le fueron concedidas por el Señor para ser usadas ¿en qué? En el servicio a Él, vertical, y en el servicio a los demás, lo horizontal. Esa es la actitud correcta. Si yo tengo bendiciones, pues yo tengo que usarlas para servir a los demás. Si tengo salud, pues en esa salud yo puedo servir a Dios libremente porque tengo la salud para hacerlo. Tengo las piernas, tengo los brazos, tengo los ojos, los oídos, la boca, todo para poder hacerlo. Tengo una casa, puedo ser hospitalario. Tengo un coche, puedo ayudar llevando a alguna persona. En fin, hay muchas cosas con las cuales las bendiciones que tenemos podemos ser de bendición para otros. Al hacerlo, también estamos sirviendo a Dios. Por lo tanto, ¿yo qué hago con mis bendiciones? En lugar de menospreciar al otro, que es lo que es la actitud farisaica, más bien es mostrar mi misericordia y mi amor por los demás que posiblemente no tienen esas bendiciones que yo tengo. Y allí estoy obrando de la forma correcta y no de la forma incorrecta.